Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca presenta. Hola, bienvenidos al segundo módulo del Seminario de Derecho Procesal Civil. En esta oportunidad hablaremos del importante principio de concentración en el Código General del Proceso. En este módulo, como ya mencionamos, hablaremos del principio de concentración en el Código General del Proceso. Debe quedar claro que conforme a la estructura procesal que nos ha mostrado el Código de Procedimiento Civil, vigente desde 1970, la estructura del proceso estrictamente escrito ha estado conformado por una serie de etapas sucesivas una tras otra. Esto es, la actuación inicia con la demanda de parte y luego de presentada esta vendrá la admisión. Luego de admitida la demanda, vienen las formas de notificación al demandado. Esa notificación del auto admisorio puede surtirse en forma personal o subsidiariamente por aviso, o en tercer lugar, si se desconoce el paradero del demandado a través del emplazamiento, o finalmente por conducta concluyente. Nos sobra precisar que estas formas de notificación que traía el Código de Procedimiento ahora las mantiene vigentes el nuevo Código General del Proceso. Luego de notificado el demandado y dentro del término de traslado, dicho demandado podrá emprender su defensa también a través de varias formas. La primera y la principal de ella a través de la contestación de la demanda. Luego, también dentro de ese término de traslado, mediante las excepciones que podrán ser de mérito para controvertir el fondo de la actuación o también que podrán ser previas para controvertir los aspectos de forma. También podrá defenderse el demandado a través de la demanda de reconvención o del llamamiento a terceros, y luego de ello pasamos a la audiencia preliminar prevista en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil. Agotada esta audiencia especial, pasamos al periodo probatorio que, conforme al Código de Procedimiento, cuenta con un término de 40 días para recaudar las pruebas, luego 8 días para los alegatos de conclusión y finalmente 40 días para proferir la sentencia. Esa, reiteramos, es la estructura del proceso en el Código de Procedimiento Civil y que, conforme a este mapa que acabamos de señalar, fácilmente podemos concluir que está una etapa a continuación de otra. Sin embargo, ahora aparece en el Código General el principio de concentración previsto en el artículo 5 del nuevo ordenamiento. Señala la disposición que el juez deberá programar las audiencias y las diligencias de manera que el objeto de cada una de ellas se cumpla sin solución de continuidad. Por ello, señala la norma que el juez no puede ni suspender ni aplazar ninguna audiencia, salvo algunas causas, reglas de excepción que veremos más adelante. Por ello, ahora el Código General nos muestra una estructura más ágil, más dinámica, en el entendido que de todos modos debemos agotar todas y cada una de las etapas que vimos anteriormente. Sin embargo, en estricta aplicación del principio de concentración, la actuación procesal ahora se va a recoger en dos importantes audiencias. Primero, veremos la audiencia inicial de que trata el artículo 372 y luego la audiencia de instrucción y juzgamiento prevista en el artículo 373. Estas audiencias en concreto las veremos más adelante en unos módulos independientes por la gran importancia que recogen en el Código General del Proceso. Por consiguiente, ¿qué importancia tiene el principio de concentración en el Código General? Conforme a las reglas que trae el artículo 107 del nuevo ordenamiento, toda audiencia o diligencia se adelantará sin solución de continuidad. Ello implica que el juez en su respectiva agenda debe reservar el tiempo suficiente para agotar el objeto de cada una de las audiencias o de las diligencias que mencionamos anteriormente. Y el juez deberá respetar sacramentalmente esos términos so pena de una sanción grave, sancionable, conforme lo dispone el mismo ordenamiento.
Por lo anterior, la idea radica en que ahora el juez en esas dos audiencias va a recoger la estructura del proceso. Ello implica entonces que ahora en la audiencia inicial va a agotar las mismas etapas que otrora se surtían en la audiencia inicial, entre otras, la instalación de la audiencia, la fijación de litigio, el control de legalidad, el decreto de pruebas, entre otras. Todo, repito, se agotará en una sola audiencia. Y luego, agotada esta, vendrá la audiencia de instrucción y juzgamiento, de que trata el artículo 373, en la cual, de modo primordial, se surtirá en la misma audiencia, repito, la etapa de pruebas, alegatos y sentencia. Luego, ya la sentencia no se proferirá 40 días después de los alegatos de conclusión, como ocurría en el Código de Procedimiento Civil, sino que ahora habrá de surtirse en forma oral en el curso de la misma audiencia. Un ejemplo claro, en el caso del principio de concentración, lo encontramos en el proceso de declaración de pertenencia. Ahora, la declaración de pertenencia en el Código General del Proceso aparece recogida en el artículo 375. En el Código de Procedimiento Civil, este proceso estaba previsto en el artículo 407 y su estructura, como ya lo señalamos, se surtía en etapas diferentes. Esto es, primero era el periodo probatorio, luego los alegatos y por separado la sentencia. Ahora, el artículo 375 permite la posibilidad, por ejemplo, que en el curso de la diligencia de inspección judicial, que además se torna en una prueba obligatoria, so pena de nulidad, en aplicación del principio de concentración, en la misma inspección judicial, si están presentes los testigos, de una vez allí en la misma diligencia, el juez podrá recibir la declaración de estos testigos que declararán sobre los aspectos alegados en esa demanda por parte del poseedor material del bien. También allí en el curso de esa misma inspección judicial se podrán revisar los documentos que se supone obviamente fueron allegados junto con la propia demanda. Si eventualmente se requiere la intervención de un perito, allí mismo se podrá escuchar la exposición de dicho experto. Luego, como podemos ver, sobre texto de la inspección judicial, allí mismo ya se surtió todo el debate probatorio. Esto es, inspección judicial, testigos, prueba documental y obviamente ya se recorrió en su totalidad el predio. Por ello, en estricta aplicación del principio de concentración, allí mismo, en esa diligencia, el juez le correrá traslado a las partes para alegar de conclusión. Primero, la parte demandante y luego la parte demandada, cada uno de ellos por un término de 20 minutos. Y finalmente, allí mismo, en esa diligencia, el juez podrá proferir la respectiva sentencia en forma oral. Luego, ya vemos cómo no tenemos que agotar estas actuaciones en forma separada, sino de manera concentrada en una sola audiencia. Otro ejemplo lo tenemos cuando se presenta el cambio de juez al interior del proceso. En principio, el mismo juez que escuchó los alegatos de conclusión debe ser el mismo que a su turno profiera la respectiva sentencia. Sin embargo, el artículo 373 del Código General permite la posibilidad que la sentencia se pronuncie por fuera de la audiencia, por escrito, dentro de los 10 días siguientes. ¿Y qué pasaría si en esos 10 días siguientes sobreviene el cambio de juez? Pues en aplicación del principio de concentración, el nuevo juez debe convocar a una audiencia especial solamente para repetir la etapa de alegatos de conclusión y a continuación proferir la respectiva sentencia. Si el juez no obra de esa forma, obviamente ello va a generar nulidad de la actuación procesal, porque la etapa de alegatos de conclusión será fundamental en el Código General del Proceso. No obstante lo anterior, si bien es cierto que por mandato
del artículo 5, en armonía con el artículo 107, el juez no puede suspender ni aplazar ninguna diligencia si aparecen algunas excepciones a la regla. Podemos citar 3 ejemplos. En primer lugar, en lo que tiene que ver con la prueba testimonial. En aquellos eventos en que no se pueda convocar al testigo y se considere que la versión de tal declarante es fundamental para las resultas del proceso, en aplicación del artículo 218, numeral tercero, la parte que solicitó la prueba puede pedirle al juez que se suspenda la audiencia y que se recauden las demás pruebas para continuar en una nueva oportunidad en la cual exclusivamente se recibirá la declaración del testigo pendiente. Lo propio ocurre con la prueba pericial, por excepción que nos muestra el artículo 228 del Código General. La excepción consiste en que cuando quiera que el perito no pueda concurrir a la audiencia, eso sí, previa justificación de fuerza mayor o caso fortuito, también, como lo mencionamos en el ejemplo anterior, la parte que solicitó la prueba podrá solicitar el aplazamiento o la suspensión de la audiencia para continuarla en una nueva oportunidad en la cual se surtirá el debate al interior de tal prueba pericial. O finalmente, por ejemplo, en el evento previsto en el artículo 145 del nuevo ordenamiento, en caso de recusación, si se presenta por lo menos con 5 días antes de la celebración a la audiencia. Como acabamos de ver, en síntesis, al juez le está prohibido suspender o aplazar una audiencia, salvo las excepciones como las que vimos en la presente charla. Ese es el principio de concentración objeto de este módulo. Muy amables a todos ustedes por la atención. Muchas gracias. Como acabamos de ver, el principio de concentración, previsto en el artículo 5 del Código General, resulta fundamental en la nueva estructura del proceso y ahora, en estricta aplicación, pues permitirá el trámite pronto y expedito de las actuaciones al interior de los juzgados. Espero encontrármelos en la próxima charla. Bienvenidos.